Hoy asumió Agustín Rossi como jefe de gabinete. Pasó Ujú. casi desapercibida la noticia, entre el lío que tenemos de inflación, de piquetes, de reclamos, de cortes. Sí, acá hay algunas bastante imágenes. desapercibida teniendo en cuenta cómo se había ido del gobierno, ¿no? Y además eso, y la salida de Mansur, que había llegado para resolver Sí. la crisis después de las elecciones. Muy desdibujado todo, tan desdibujada como la figura del jefe de gabinete en sí, pero no lo decimos nosotros, sino que vamos a profundizar sobre un trabajo que hizo Marcelo Vermolen, que es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral y es profesor, y está en comunicación a través de videollamada con nosotros. Marcelo, el gusto en saludarte. Acá Julieta y Mariano en los canales Somos. ¿Cómo va? Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Julieta. Un placer saludarlos. Bueno, contanos un poquito devaluada está la figura del jefe de gabinete de ministros desde que se había creado esta figura a lo que es hoy, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? No cumplió las expectativas. De a poco la misma política, la misma dirigencia política se encargó de ir devaluándola, quitándole brillo, quitándole poder. Recordemos que esta figura nació con la reforma de 1994, que claro. es el famoso pacto de olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el radicalismo tratando de imponerle al justicialismo una nueva figura, que era la del jefe de gabinete, que tenía pensada, estaba imaginada como una suerte de primer ministro. Exacto. Que iba de alguna manera a temperar el poder del presidente. La Argentina tiene un sistema hiperpresidencialista, todo el poder lo concentra el presidente, es el jefe político, el jefe de la administración pública, el titular del poder ejecutivo, es decir, todo el poder encabeza al presidente. Bueno, se pensó que esta figura de una suerte de sistema semiparlamentario, de un primer ministro, una suerte de primer ministro, iba de alguna manera a quitarle poder al presidente, cosa que en la práctica no sucedió. El jefe de gabinete no es un primer ministro, es apenas un ministro más, es un ministro coordinador, es un subordinado del presidente y la verdad que ni siquiera tiene capacidad de darle órdenes en lo que son las competencias específicas de cada ministro, darle órdenes a los ministros. Así ¿Y que por qué pasó esto, Marcelo? Vos ahí lo contaste un poquito al principio, pero ¿por qué pasó? ¿Fue la misma política que se encargó de devaluar la figura del jefe de gabinete? ¿O por qué tenemos este jefe de gabinete que de esa perfecta descripción que hiciste no tiene ninguna de esas características? Y no lo personalizo, lo digo en general. La verdad es que la clase política en la Argentina se ha encargado de que algunas de las instituciones de la reforma de 1924 se conviertan en nada, ¿no? Hay que decirlo. El Consejo de la Magistratura también es un resultado de aquella reforma de 1994 que en la práctica no está funcionando. Hoy tenemos el Consejo de la Magistratura paralizado. El Defensor del Pueblo de la Nación, que fue una institución inteligente de control, instituida por aquella reforma del 94, hace 14 años que la clase política no designa al Defensor del Pueblo de la Nación, desde el Congreso de la Nación. Entonces, es la clase dirigente, la clase política que tiene la Argentina, y no hablo de grieta, responsabilizo todos, unos y otros. Porque como te digo, el Defensor del Pueblo de la Nación, hubo 3 presidentes que gobernaron sin el control del Defensor del Pueblo, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer hincapié en esto. Se pensó como una figura que atemperaba, que le quitaba poder al presidente. La realidad es que el presidente no necesita el consentimiento del Congreso para designar al jefe de gabinete. Claro. El Congreso puede hacer una moción de censura con una mayoría absoluta de los miembros del Congreso, de cada una de las cámaras. Es decir, que nunca se hizo. Menos que lo que se necesita en un juicio político, podría hacer una moción de censura y remover al jefe de gabinete, cosa que nunca sucedió en estos 28 años, ¿no? Entonces, el jefe de gabinete tiene que ir al Congreso a rendir cuentas de la dirección del gobierno, y la verdad que, por ejemplo, el ministro saliente, el jefe de gabinete saliente, Mansur, estuvo un año entero sin ir al Congreso, por lo menos a la Cámara de Diputados, a pasar los informes mensuales que obliga la Constitución. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene sanciones. Entonces, es la misma política la que se encarga de que las cosas terminen no funcionando en la Argentina, ¿no? Entonces, uno hace el recorrido de esta historia, fueron 20, Agustín Rossi es el número 20 de los jefes de gabinete. Nunca hubo una mujer como jefa de gabinete, también hay que decirlo. Muchos gobiernos o muchos líderes de esos gobiernos fomentaban la igualdad de género, el cupo en la función pública, etcétera, y sin embargo no apareció hasta ahora, en 28 años, una mujer que tuviera la categoría o la idoneidad, según estos
Y sería muy interesante, la verdad, la figura del jefe de gabinete cumpliendo el rol en sí. Cuando uno ve, incluso en algunas series que se pueden ver en servicios on demand, cómo funciona la figura del jefe de gabinete es muy interesante. Claro. Pero acá está muy devaluada, como bien explica Marcelo, Juli. Si casi no tiene incidencia, ¿cómo se puede leer entonces que ante una derrota electoral o cuando todo se ve medio feo, sí sea tal vez una de las primeras figuras en ser removidas? Fusible. Bueno, la verdad es que solo 2 presidentes terminaron con el jefe de gabinete con el que iniciaron su mandato, ¿no? Fue Néstor Kirchner, que empezó y terminó con Alberto Fernández, y Mauricio Macri, que inició y terminó con Marcos Peña, ¿no? Sí. Luego de eso todos han tenido o 2 o 3, como es el caso ahora de Alberto Fernández, que iguala el récord de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner en cada uno de sus mandatos tuvo 3 jefes de gabinete. Agustín Rossi viene a ser el tercero por Alberto Fernández, o sea, todavía está la posibilidad de que aquí al fin de su mandato Alberto Fernández marque el récord, ¿no? Sí. De cantidad de jefes de gabinete, pero la realidad es que es un fusible porque en la tensión que se genera termina siendo como un ministro conciliador, claro. Tiene la función de mantener la relación con las provincias en cuanto es a la distribución de los recursos fiscales. Tiene la obligación de tener una buena relación con el Parlamento, es a quien le rinde cuentas. Entonces, se trata de cambiar ese fusible para ver si se pueden mejorar las relaciones en medio de las crisis, cosa que en la práctica, vuelvo a decir, ¿no? Hay pocos jefes de gabinete, digamos, recordables. El que mayor poder tuvo es Alberto Fernández. Alberto, claro. Gobernó 1880 y pico de días. Entre los, y más largo, ¿no? 2 veces jefe de gabinete fue con Néstor Kirchner todo el mandato y 221 días más con Cristina de Kirchner, en el primer mandato. Y sin embargo hay un contraste, ¿no? Entre aquel jefe de gabinete fuerte y este presidente débil que todos estamos observando, ¿no? Absolutamente. Marcelo, clarísimo, es muy interesante el trabajo para llevarnos a la reflexión a todos, sobre todo a nuestros políticos. Un dato más, Mariano. Sí, a ver. Este gobierno es el que concentra, aglutina mayor cantidad de ex jefes de gabinete. Massa. El propio presidente como ex jefe de gabinete, Sergio Massa como ministro de Economía, ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, canciller, ex jefe de gabinete, y a eso tienen el propio jefe de gabinete que es ahora Agustín Rossi. Sin embargo, esa suma de gestiones parece no verse o no notarse en los resultados. No, la suma de poder de todos ellos, bueno, contrasta con la realidad que estamos viviendo. Es muy interesante el trabajo, para destacarlo, del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, que siempre la universidad hace trabajos que llaman mucho la atención, y en este día nos parecía importante tenerlo a Marcelo para que nos ayude a reflexionar. La vamos a seguir seguro. Marcelo, gracias, un abrazo grande. Gracias por el tiempo y el espacio, Mariano. Gracias.